que pasa, hubo varias versiones, ¿no? Varios fabricantes, varios, digamos, modelos de consola. Esa consola era negra, los mandos son negros, parecidos a una Mega Drive estéticamente, por eso digo, lamento no haberlo traído para encontrarlo. Pero bueno, empecé con esa consola, el 8 bien empecé yo por aquel año 1989, ¿vale? 88, 89, ya no recuerdo exactamente, porque ya es que estamos hablando algo de más de 30 años, esto ya es... Sí, por ahí. Yo puedo decir que, bueno, ya bastante. Sí, yo soy muy de comienzo de los 80 y ya soy un veterano en esto de los juegos, por lo menos me gusta y es que es lo que transmito, ¿no? El pequeño conocimiento que yo he podido adquirir con los tiempos es jugar y tal. Pero bueno, a lo que vamos. Pues bueno, yo empecé con esta consola, el 8 bits, tuve varios juegos, uno de mis juegos preferidos y que sigo a día de hoy, sigo teniéndolo, el estado físico, buen estado, que tampoco es de acordado traerlo, porque esto lo hemos preparado Rob y yo aquí a rápido y como no ha salido un poco, pero bueno, ya como digo, en la próxima entrega saldrá algo mejor y mejor preparado, por supuesto, pero siempre se hace, como digo, de cariño. No me quiero... Ahora le meto foto, vídeo, lo que haga falta, lo que tú quieras. Yo te mandaré exactamente, ya veremos una imagen de lo que estamos haciendo, sin ningún problema, por eso estamos aquí contándole nuestra historia personal y tal. Y un juego que te voy a contar, estamos contando por supuesto anécdotas personales, pues un juego que acompañé esa consola fue el aclamado y el gran juego para mí de Sunsoft, Sunsoft como se pronuncia la compañía, Gremlins 2, ¿vale? Gremlins 2, un juego que me regaló mi abuela en paz descanse, en su gloria esté, por supuesto hay que decirlo. Y un juego que le tengo mucho cariño porque me gustó, porque fue un regalo y porque lo compré en un videoclub de segunda mano en aquella época, en aquel 1990, que no recordar, que lo compré a 7.500 pelas, un juego que en la época era carísimo para ser de segunda mano, pero claro, estamos hablando de un videoclub de aquí de pueblo, de donde yo vivo y no había mucho variedad, ¿vale? Entonces pues con lo que tenemos que apañarnos, ¿vale? Aquí nos cambiamos los juegos y le damos caña hasta la saciedad. Bueno, de Nintendo, pues bueno, luego fue adquiriendo más juegos, ¿vale? Después adquirí un Euphoria, que ese sí después lo cambié años más tarde, que me arrepiento, por supuesto. A día de hoy un juego súper cotizado de la NES, el Euphoria, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, Padma, el primer juego de Godzilla, ¿vale? También lo tengo, de hecho, todavía por aquí, el Padma también lo tengo. Que bueno, ya como estáis viendo las imágenes, por supuesto. Y ya a partir del 8 bits, que por supuesto le di bastante caña, me cambiaba juegos con los amigos y tal aquí del barrio, por supuesto aquí de mis cercanías, ¿no? Que pues, bueno, en la calle jugaba con los chicos, que antiguamente se jugaba en las calles, no como hoy que todo el mundo estamos metidos, somos muy cibernautas, ¿no? Consolas, PC, móvil, tablet, etc, estamos digitalizados, ¿no? De alguna manera, antes era todo más natural, todo más físico y se jugaba todo sanamente. Pero bueno, me repito, como digo, después ya la siguiente consola que adquirí en mi vida fue una Sega Mega Drive, ¿vale? Una Sega Mega Drive, consola que le tengo mucho cariño. Tengo que decir que los 16 bits para mí es la estrella de mi vida. Yo creo que no tiene nada que envidiar a otras generaciones, por supuesto, con unos grandes catálogos, con unos grandes exclusivos, con la reina de las plataformas, por supuesto, la generación reina de las plataformas. Y por supuesto, pues empecé con esta consola, con cartuchos de múltiples juegos que me dejaron. La consola que yo me compré, pues bueno, incluía por el Sony, ¿vale? El mítico Sony 1, que por supuesto esto ya yo creo que no lo pone hasta a la sopa. De hecho, luego después adquirí otra copia, porque esta copia me la regaló un amigo mío que de aquí de Guardo también un saludo, le mando un saludo, que vive en Granada, ya lo dejó en este pueblo, también cuando lo visita. Y esta copia tenía pegatinas, ¿vale? Pegatinas de la época, no sé si se ve bien por aquí, sí, ¿vale? Se ve perfecto. Pegatinas de la época, incluso el cartucho de unos chicles de Sony, una promoción que había en la época, en el 1990. Y esto, pues bueno, esto ya es que es un regalo y es retro puro, y esto es vintage, y esto es coleccionismo del más grande. Eso no tiene precio, del más grande nivel, ¿no? Pues es que eso no tiene precio. Sí, algo. Que a mí me ha pasado alguna vez, tengo... No tiene precio, tú, ¿no? Mira, tío, claro. Tengo un Resident Evil 2 de Play 1, que es el que me regaló mi madre, ¿sabes? Cuando me compré la Play 1, ¿vale? Que es versión Platinum, que se destrozó la caja, que solo conservo los CDs y la carátula, ¿vale? Luego aparte tengo otro en mejores condiciones, pero si me dicen, te tienes que quedar con uno de los dos, te dan por culo al que tengo buenas condiciones, ¿sabes? Yo me quedo con ese, ¿sabes? Con el que dices tú, con el usted tiene aquí mis pegatinas de los chicles, tío, y no sé qué, y no tiene precio, tío, y eso es así. Y por cierto, ahora que estaba viendo ahí, tío, ese Sonic, y me estás hablando de Mega Drive, últimamente ya sabemos cómo se está poniendo comprar cosas más retro, ¿no? Y digo, solas ya que se consideran retro, como puede ser una Mega Drive, tío,
Pues justo este que nos va a sacar es Sí, todavía un juego que se puede adquirir, ¿sabes? Que te lo puedes comprar y lo puedes jugar original, quiero decir, que vale 15 euros, o sea, que todavía te puedes permitir un Sonic. Si a alguien le está picando tu sueño de decir, "Joder, tuve la Mega Drive en su día, yo tuve ese Sonic, tío", pues un sí. Sonic, tío, te metes ahí en, yo qué sé qué decirte ahora, el Cash Converter, 15 pavetes y lo tienes a lo mejor sin manual, ¿sabes? El cartucho de la caja, que lo puedes adquirir, ¿sabes? Y, joder, qué juegazo, tío. Es así. Pues como dice Robert, primero decirte que sí, nuestro juego nuestro que ha sido toda la vida, debo decir que antes de la época no éramos tan conservadores y bueno, no sabíamos el alto prestigio que esto iba a tener en un futuro, pues no sabíamos tratar las cosas ni conservar las cajas, pero bueno, esto es algo del pasado y no pasa nada, hoy, a día de hoy lo sabemos y somos lo máximo conservadores posibles con este tema, ¿vale? De los juegos, de las cajas, etcétera. En el tema que está hablando del tema de, bueno, la especulación entre comillas, no especulación, sino de comprar retro, ¿vale? El retro, por supuesto, a día de hoy ha subido mucho, pero no de a día de hoy, ya lleva bastante años atrás, es decir, 6, 7 años atrás, 8 incluso, que el retro está por las nubes. No todos los juegos, pero por supuesto los juegos que tuvieron poca tirada o los juegos más difíciles de encontrar, o los grandes juegos de las plataformas, de los sistemas, pues son juegos ya que se ven muy poco y cuando se ven a precios desorbitados, a precios muy, muy elevados. Y como digo, esto ya tiene, de ahí ya tiene una especulación que la gente pone un precio orientativo de cómo está en el mercado, es decir, si ahora cogemos un Alien Sol que se vende por 200 euros en buen estado, 180, y lo ponemos ahí al mismo precio, y vamos subiendo 300, pues el juego va subiendo cada vez con el tiempo más, ¿vale? Hay muchas unidades y por eso hoy en día coleccionar retro es muy difícil en ese aspecto, físicamente hablando. Es decir, jugar retro, por supuesto, podemos muy fácil. Tío, Dime, me han preguntado por el canal en los comentarios, ¿tú piensas que todavía es buen momento para ponerme a coleccionar retro? Y yo les digo, a ver, si tú quieres coleccionar retro, es que depende de muchas cosas, ¿sabes? Por ejemplo, si tú tuviste, por ejemplo, una Mega Drive en la época, ¿vale? Y ahora te da por recuperar esos juegos de nostalgia que tú tuviste y los quieres tener y demás y tal. Dentro pues, hombre, de 50 de metros, gira a la izquierda. Precio, ¿sabes? Te estoy hablando de 15, 20, 30 euros. Pero claro, si gira lo que quieres es decir, guau, me ha salido ahora que me quiero coleccionar Super Nintendo, ¿sabes, tío? Y dices, y me pongo un vídeo, los 10 imprescindibles de Super Nintendo o los 10 mejores juegos de Super Nintendo. Pues claro, si quieres hacer eso, tío, si lo que te va a pasar es que te vas a encontrar los vídeos que ve todo el mundo, los juegos que quiere todo el mundo, te va a salir ahí el Zelda, te va a salir el no sé qué, no sé cuánto, y te puedes pegar una pacha de gastar billetes impresionante. Pero claro, si tú tuviste Super Nintendo en tu época y claro, quieres recuperar juegos que a lo mejor pues no están especulados, porque a lo mejor no son los típicos del top, pues todavía los puedes encontrar a buen precio, yo que sé, grandes juegos como pueden ser Aladdin, que a mí me encantó, de Super Nintendo, o como puede ser El Rey León, Alien 3, yo que sé. Y luego ya si nos metemos a las compras de AliExpress, ¿no? De los cartuchos, ¿sabes? Que si lo que no quieres es hacerte el poser de tener tu juego verdadero, completo, en la caja, el no sé qué, en la estantería, navegación reanudada, tu cartucho para meterlo en tu Super Nintendo y recordar cuando tenías, yo que sé, la edad que tuvieses, 8, 10, 6 o 15 años, ¿vale? Y recordar cuando te ponías ahí a jugar al Ghost and Goblin, pues puedes conseguir un Ghost and Goblin por 20 pavos réplica, ¿sabes? Es que ya estamos, pero claro, si no, pues échale billetes, ¿sabes? Todos los que quieras, tío. Eso es así, ¿o no? A ver, Robert, perdón que te interrumpa, decirte, Robert, que esto para la colección de personas de cada uno, pues bienvenido sea cualquier juego, sea físico, o sea original o retro. Y ya es lo que tú has dicho, referente al tema este de coleccionismo, que me voy con los carros de nunca mejor dicho, estamos situados aquí. Pues bueno, los juegos buenos, por así decirlo, de buscados, ¿no? Grandes títulos, pues ya son muy difíciles de encontrar a buen precio. La morralla, entre comillas, pues bueno, morralla entre comillas, no morralla, porque en la época cualquier juego que tuviera era bueno, lo jugabas, lo disfrutabas como el que más. Y bueno, hay juegos en diferentes exactamente aplicaciones o tiendas online, etcétera, físicas, pues como son Wallapop, sabéis, etcétera, etc. Que bueno, hay juegos como dices tú que se puede encontrar retro cartucho, pues 15, 20 pavos, 25, incluso 30 buenos títulos a día de hoy, algún Batman, pues de la Mega Drive, un Batman, ¿no? El Batman de la Mega Drive normal, no un Batman Forever ni un Batman y Hobby, un Batman normal se puede encontrar incluso 25 euros, que lo he visto hace poco. Bueno, coleccionismo es muy paralelo, ¿no? Hay precios muy altos, muy discutibles, diferentes
vendedores, diferentes plataformas y bueno, coleccionar retro hoy en día, pues sí, por supuesto, es muchísimo más difícil con respecto a años anteriores, Hay que que hace echarle 10, 15 años. y sobre todo lo que si el perfil de coleccionista, ¿no? que le mole tener el juego auténtico con su caja original, con su manual, con todo tal, no sé qué, y encima si es un juego cotizado le puedes echar muchísimos billetes, todos los que quieras, ¿sabes? O sea, ya... Muchísimo billete. Y sin tenerte que ir tan atrás, o sea, ponte a coleccionar, yo que sé qué decirte, Pokémon, o ponte a coleccionar incluso, hace poco hice yo el vídeo de PlayStation 3 de alguno de los más caros, el Godzilla, tío, un juego de Godzilla, ¿sabes? Que lo estaban vendiendo ya por 90 pavos, el Demon's Souls 90 pavos, o sea, que ya hay muchas cosas que ya valen mucho dinero de Play 3. Por eso lo que decía yo, que tampoco era por centrarnos aquí el vídeo, ¿sabes? Solo un poquillo, porque nos me habían preguntado, entonces claro, el Cacho me decía eso, y es que depende de lo que consideres retro, que a lo mejor si tienes 20 años, para ti retro es que creciste con Play 1 o Play 2, ¿sabes lo que te quiero decir? Y quieres hacer, en tu infancia tú vistes una 8 bits, pero es que a lo mejor, ¿sabes? Hay otro que ha crecido con la de 32 bits, ¿sabes? Con Play 1 y cada uno pues es eso. Y llegará un momento que tengamos 60 años o 50 o los que sean, y habrá un tío que venga y te diga en el canal o donde sea, o hablando con él, que te diga, no, que en su infancia, que la consola de su infancia fue la Play 4, ¿sabes? Es que entonces ya estamos. ¿Quieres coleccionar? Claro, depende. Play 2 está muy baratita todavía, ¿sabes? Tiene grandes títulos muy baratos, Play 3 también, Play 4 Sí, de están hecho... ahora tirados, tío. Tienes prácticamente el catálogo de Play 4 entre 10 y 20 euros, porque sean juegos recién salidos, ¿sabes? Teniendo en cuenta que la Play 4 todavía sigue siendo actual, ¿no? De alguna manera. Y pues, exactamente, respecto a lo que has dicho antes, Robert, pues bueno, sí, dependiendo de cada uno haya nacido en X generación o haya empezado a jugar a los juegos en X tiempo de su vida. Pues bueno, yo por ejemplo, pues lo hice, yo soy nacido en el 80, pues yo sí me gustaban los juegos y empezaron a gustarme los juegos, incluso todas las fricadas, porque he evolucionado desde Bollicao, desde Matutano, todo, ¿vale? Porque yo me considero friki total, ¿vale? Friki total. También soy un poquito cinéfalo, tengo que decirlo. No soy gran entendedor, pero bueno, me gusta ver buen cine y buenas sagas, ¿vale? Sí, eso decía antes de que sigas, tío, que me lo comentaste hablando el otro día antes de hacer el vídeo y eso da para otro vídeo, ¿vale? Porque somos los dos muy amantes de las pelis de terror. Así que eso puede dar para otro vídeo porque, sí, madre mía, si no nos podemos ir por los terror de Úbeda. Esto puede dar para la vida. Claro, sí. Perdona, sí. sigue, tío. No, la verdad que eso. Y sí, la Play 2 es una consola que a día de hoy, bueno, pasa como el tema cartucho, dependiendo de algunos títulos, pues todavía sigue siendo una plataforma, un sistema, digamos, asequible de comprar. Se pueden comprar juegos, porque ya sabéis, en Wallapop, en Mercadillo, en tal, y hay gente que todavía, a día de hoy, hay que decirlo, gente que ha tenido consolas, que ha jugado, porque ha tenido la consola por cero, porque la ha comprado también jugar videojuegos de alguna manera, que sigue vendiendo juegos y no sabe el precio exacto en el mercado circulado, ¿me entiendes? Y a lo mejor, de hecho, un chaval aquí cerca de Guanajuato, de mi ciudad, una ciudad cercana, a unos 30 kilómetros, vendía un Resident Evil Código Verónica Platinum de Play 2, un Sony Plus de Play 2, ¿sabes tú? Este Sony de revelación que trae el Sony 2, Sony 1, el Knackle, etcétera, etcétera, incluso el Sony este, el Time de Game Gear que salió, ¿vale? Y bueno, fue algo así, ¿no? Un Final Fantasy y tal, y vendía cada juego, tío, a 5 pavos. O sea, a 5 pavos un Resident Evil Code Verónica me parece un precio absolutamente de risa, barato y vamos, para que coleccione quien le guste, vamos, por eso digo que a veces se puede encontrar ganga, gente pues, bueno, que no entienda, y hombre, tampoco se trata de engañar a nadie, pero bueno, si tú me vendes el juego a 5 pavos y me interesa, me gusta, es un gran juego, pues te lo voy a comprar, obviamente. De hecho, lo tengo pendiente de comprárselo al chaval, ¿vale? Tengo que desplazarme a su pueblo y comprarse, que lo voy a tener en mi colección, que es otro juego que me falta, Código Verónica Resident Evil, por supuesto que en la rotonda toma la juego primera que ya sabéis que fue salida. exclusivo de Dreamcast, y luego se porteó a Play 2, etcétera, y bueno, ya está. Toma la salida. Que fue la que yo jugué. Pero claro, lo que es que yo, tío, a ver, yo de pequeño, o adolescente por así decirlo, me imagino yo que como la mayoría, ¿vale? De que vean estos vídeos, la mayoría, no sé que sus papás fuesen de pasta, pues tocaba lo típico, ¿no? De comprabas unos juegos, los vendías para comprarte el siguiente, luego salía una generación, vendías todo lo que tenías para comprarte, yo por lo menos, ¿sabes? Luego algunos sí que tuvieron más luces que yo, guardaron las cositas y hoy en día ahí tienen muchas cosas de su colección. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando salió Xbox, ¿vale? El cambio a la 360, yo vendí mi Play 2 con
o de broma, ¿sabes? Que te daba un euro, 1,50 €, 2 €, ¿sabes? Y vendí pues eso, 30, 40 juegos y la PlayStation 2 por cambiarla por una Xbox con el Gear, ¿sabes? Pero claro, es que en el momento pues, no tienes pasta, te puede el ansia y fue el cambio que hice. Y muchas veces, tío, la mayoría de los juegos que voy sacando en los vídeos de compras o tal, o no sé qué, me dice mi madre o mi hermano, pero niño, ¿dónde vas? ¿Dónde estás comprando todo eso? ¿Pero te da tiempo a jugarlo todo eso? Y digo, vamos a ver, el 99% de las cosas que estoy comprando soy tan monger que es que ya las he tenido, ya me las he jugado, ya me las he pasado, y lo único que estoy haciendo es recuperarlas, ¿sabes? Y tener un poco de paz interior, ¿sabes? De sentirme un poco menos mal, porque telita, macho, telita lo que llega a vender yo, y cosas que me arrepiento de haber vendido, a lo mejor yo que sé, que decirte, pues llegar con un Silent Hill Collection de PlayStation 2, este que te venía, el 2, el 3 y el 4 creo que era, ¿vale? El Collection, que se ahora valdrá 80 pavos. O el 2 o el 3, ¿vale? Sí, sí. Valdrá ya 80 o 60 o 70, no sé, por ahí Sí, está. sí, Más de 50 lulas te piden. Y venderlo a lo mejor por 4 €, ¿sabes? Y cosas así, ¿sabes? La conciencia total, pero claro, también te digo una cosa, ¿no? Eran otras épocas, ¿sabes? Nada, yo no tenía un mundo duro y claro, pues eso, que cabe China, tío, pero bueno, ahora gracias tengo la suerte, ¿sabes? De poder permitirme ir poco a poco comprando las cosas que tuve y voy recuperando, tío, pero joder, muchas cabe China. Exacto, te cuento, Robert, referente a lo que estabas comentando. Por desgracia tuvimos que hacerlo exactamente porque si queríamos una consola de siguiente generación, pues teníamos que vender nuestras anteriores consolas por precios ridículos y para poder coger dinero y comprarlas porque los padres no los compraban. Yo, por ejemplo, pues también lo hice lo mismo con Mega Drive, ¿no? De hecho, bueno, luego la Mega Drive la cambié por la Super Nintendo a mi amigo, que de hecho me repito a la historia que estaba contando. Y exactamente, para poder comprarme una PlayStation, tío, tuve que vender la Mega Drive, tío. Pero claro, luego al tiempo quieres recuperar lo que vendiste porque querías tenerlo, ¿vale? Volver a recuperar. En esa época, pues, no podías. Tu padre compraban 2 juegos, un juego al año, y me acuerdo que te voy a contar ahora mi vivencia, anécdota, que esto es la verdad que es de risa. Y yo entonces pedí antiguamente en el antiguo Centumai, el actual Game, ¿de acuerdo? Incluso antes tenía otro nombre que no recuerdo ahora, antes de Centumai incluso, ¿vale? Se anunciaba en la revista Videomanía, Hobby Consolas, Superjuegos y tal. Y bueno, pues yo me compraba los juegos, entonces te lo mandaban a contar reembolso, ¿vale? Si no iba a la tienda física, te lo mandaba a contar reembolso. Y yo yo veía esos juegos, yo veía esas consolas, claro, yo venía en esa época de una Mega Drive, yo estaba, por supuesto, consola que disfruté a muerte, ¿vale? Con grandes títulos. Pero claro, en esa época cuando se anunciaba esa PlayStation, esa Sega Saturn, en las revistas, pues yo que sé, te volaba la cabeza literalmente. Ya eran gráficos 3D, gráficos poligonales que, claro, gente de un día chaval lo ve y dice, esto es absurdo, pero es que lo que vimos en la época, aquello fue mágico, ¿vale? Entonces, pues de alguna manera queríamos esas consolas, tío, y son consolas que de salida valían 70.000 pelas, tío, en pesetas, que eso estamos hablando en euros ahora, pues aproximadamente 700 €, 600 y pico, tío. En esa época las pesetas era una pasada, ¿eh? Un juego yo qué sé, de salida, paso por aquí, en aquella época lo tengo aquí, ¿vale? Un Donkey Kong Country, ¿vale? De salida en aquella época, 12.990 pelas, a día de hoy 60 y tantos euros, pues era prácticamente muy difícil comprar, como dices tú, los niños ricos de la época y tal, de que los padres tienen grandes sorrazos, o grandes empresarios que te permitían esto a los niños, ¿vale? O que sacaban grandes notazas y se podían comer. Mira, 2 juegos o 3 al año, ¿vale? Uno por Navidad, otro por el cumpleaños y otro si aprobaba todas a final de curso. A ver, estoy hablando de eso, de juegos de salida, o sea, por ejemplo, si hablamos de PlayStation 1, podían ser o 2 Platinum de 3.000 pesetas o un Black Label, ¿sabes? Recién salido. O sea, no sé si me entiendes, a lo mejor yo, por ejemplo, me estoy acordando que de una de estas me regalaron el Tekken 3 y el Resident Evil 2 Platinum, vale, eso fue para las Navidades, y luego para mi cumpleaños me regalaron Final Fantasy 8 recién salido, que era una pasta, ¿sabes? No sé si eran 8.000 pesetas, una cosa así, lo que valía los juegos recién salidos. Hola, pinche, perdona, Resident Evil 2, ¿vale? Platinum, 3.000 pesetas, vale, quiero recordar, y el Tekken 3 Platinum, 3.000 pesetas también, ¿vale? Y el Final Fantasy 8, 8.000 o 7.500 pesetas o algo así era, en Black Label recién salido. Estoy hablando, ¿sabes? Entonces, claro, eso era una pasta, ¿sabes? Que mi padre es albañil, ¿sabes lo que te quiero decir? Que mi padre, ¿sabes? No llegaba allí, ¿sabes? Y empezaba así con los billetes, o sea, yo le hemos un esfuerzo. Y
lo que comentabas, tío, de los bits de PlayStation 1, es que me acuerdo yo de Tekken 3, por ejemplo, las cinemáticas iniciales, cuando pasabas el modo arcade con cada personaje y te salía la cinemática final, esas CGIs en 3D, eso era en la época para tocarte allí y ver las estrellas, ¿sabes? O la CGI inicial de Resident Evil 2, ¿no? Cuando llegan a Raccoon City, es que no se había visto unos gráficos iguales, tío. Entonces, claro, ahora mismo lo que dicen los chavales lo mismo ven eso y dicen, madre mía, esto lo ha hecho un mono borracho, tiene programa esto, ¿sabes? Pero que para aquella época era terrible, ¿sabes? Y acostumbrados a las 2D, ¿sabes? De Mega Drive y de Super Nintendo. Por eso, Robert, tengo que decir que por eso veníamos de la 2D, Mega Drive de los 16 bits a los 32 bits, pero tengo que decir que en la época no apreciamos los juegos de dos dimensiones en PlayStation y Saturn. A día de hoy ya sabes que hay grandes títulos, grandes catálogos, sobre todo en el catálogo japonés, los juegos que llegaron allí en Japón, que de hecho pues, hoy en día los querimos, los curamos de alguna manera para poder jugarlo y tal, ¿no? Y en esa época, es decir, cuando salió la PlayStation y la Saturn, pues no apreciamos esos juegos, esos títulos en 2D que salían, como por ejemplo el Odyssey, ¿no? El Odyssey, que ahora que ha salido remake hace poco reciente, y había grandes puntos aquí en plataformas en 2D medio, por ejemplo, pues no sé, el Tombi, etcétera, que de hoy están, por supuesto, súper cotizados, y que estoy también, tengo que decir que un amigo mío los tiene, estoy detrás de que a ver si me los puede dar, porque tiene el Tombi 1 y el Tombi 2, yo creo que si me lo da, eso sería increíble, ¿vale? Yo no creo que me lo regale, por ejemplo. Y estás hablando de 200 euros, por todo. Sí, tengo que decir que Tombi es un juego que no hace mucho, hace 5 o 6 años, valía 30 o 40 euros en el 2008 por ahí. Y un juego, me dices tú, que bien se ha puesto ya 200 euros para arriba. Y bueno, si me lo regalo, pues sería ya, digo, un regalo increíble, vamos, ni mi mujer me lo haría. Pero bueno, ya te digo, las 12 en las 32 bits pues no eran muy aclamadas por eso, porque queríamos, las 3D era el salto tecnológico, y queríamos pues, disfrutar juegos como dices tú, como Resident Evil, como no sé, Tekken, etcétera, juegos, ¿vale? Porque incluso Mortal Kombat Trilogy en PlayStation pues no se lo dio en la época, perdón que me aceleré un poco, el valor que se merecía, ¿no? O por ejemplo, es un juego, ya sabéis, una saga, tengo que decir que la saga Mortal Kombat para mí chapó, yo soy un fanático de Mortal Kombat, vamos, increíble, hay por ahí también muchos canales que hablan de esto y tal, pero bueno, eso es mundillo, ya sabéis que podéis encontrar mucha información de esto. Y Mortal Kombat para mí es una saga impresionante. Yo cuando descubrí Fatality, Mortal Kombat 1, que lo jugué en arcade en los recreativos aquí de mi ciudad, de mi pueblo, ese Mortal Kombat en el año 1991, a mí yo lo flipé, tío, con esos gráficos Photoshop, ¿no? Con esa secuencia, ¿no? Esos gráficos que parecían reales, ¿no? Las personas, los personajes tal, el Kaino, el escorpión, etcétera. Esos gráficos no renderizados, porque renderizados en este caso hemos puesto el ejemplo anterior de Donkey Kong Country, que también tengo que decir que Donkey Kong Country para mí es una saga. Y por supuesto tengo que decir que tengo todos los juegos, ¿no? Yo me fui adquiriendo el primero hace mucho tiempo y luego me pillé estos dos en esta edición, ¿vale? Pues Super Classic, ¿no? De Super Nintendo. Tengo que decir que estas dos cajas son retro, ¿vale? Pero juego original. Yo, como estamos hablando, me hice mi caja para mi colección y punto. El otro juego, el uno sí original, pero bueno, como digo. Donkey Kong Country me parece una saga increíble, una saga toda en Super Nintendo, el techo de la Super Nintendo, yo creo, gráfico, el juego una plataforma increíble, vistoso, colorido, música de vías, porque es que Rare en la época era una super compañía, fue demostrando, por supuesto, a lo largo del tiempo con otros sistemas como Nintendo 64, ¿no? Con la saga Conquer, con la saga GoldenEye 007, me parece increíble, también un juego que le di mucha caña a la época. Y qué decirte, Rare, Super Nintendo, Donkey Kong Country, para mí chapó, es una de mis sagas preferidas de todos los tiempos. La saga Mono, la saga Donkey, Diddy. Me encanta también, tío, me hice hace poquito con él, lo estoy disfrutando un montón y me falta el 2 y el 3, pero es que están muy subidos ahí al árbol, de los cogoteros, macho, de precio, el 2 y el 3. El 3 creo que un poco más, sobre todo. Vamos, decirte que este juego lo tuve en la época, después lo volví a adquirir. De hecho te lo voy a sacar, tengo el cartón interior y todo. El manual es del 2, ¿vale? No es del 1, ¿vale? Es del Donkey Kong Country 2. Pero este juego así tal cual, tío, lo pillé allá por el 2007 por 10 pavos, tío. 10 pavos con su caja. Precio hoy en día que es imposible. Es imposible, tío. Ahora, hoy en día 30 pavos el cartucho del Donkey Kong Country, el 1, y el 2 y el 3 pues se te puede ir a 50, 60... 80, a lo mejor ya un poco curioso, ¿sabes? Con la caja y eso, pues ya pues lo que te quieran pedir.
¿sabes? Y con la caja un poquillo devorada así, 100 pavos, y los estoy yo mirando a ver si me puedo hacer con ellos, pero es echarle mucha leña al mono, ¿eh? Yo tengo aquí necesitas de lectura, pero bueno, yo tampoco soy tan tití, que no soy tan perfeccionista. El juego no está tampoco mal estado, aquí tiene un poco de fleso que le puse yo, pero que no está tampoco tan mal, y aquí el frontal de la caja está perfecto. Y bueno, yo lo pillé y ya tengo 10 pavos en la época, en la época no, lo compré después de otra vez, lo tuve en la época, pero lo volví a pillar, no sé si lo cambié o que lo vendí. Y 10 pavos en aquel 2007, que tampoco es que hace años luz, pero era bastante súper económico, tío. Y yo la verdad que tengo que decir que muchos juegos de colección me han salido baratos. Y bueno, me ha salido barato y como te digo, se podía comprar hace muchos años atrás bastante barato. Hoy en día pues es muy difícil. Y está todo muy especulado, tío, está especulado hasta los cereales en los supermercados, por decir una cosa. No vaya a ser que compren las cajas de los cereales para hacerte las cajas de Super Nintendo, ¿sabes? Pero, coño, bueno, perdóname la expresión, tampoco va a dejar de poner. Yo creo que Señor YouTube te va a buscar, te tiene fichado ya, mal hablado. Las vemos, ¿cómo que coño? ¿Qué es eso? Decirte en el tema rico que has comentado anteriormente. Bueno, yo por ahí ya sabes que hay canales que no vamos a mencionar ciertos nombres que insultan hasta su propia madre, cosa que lamento, y bueno, desde aquí les mando un saludo porque para allá ellos, ¿vale? Como te digo, AliExpress, tío, AliExpress ya sabemos que se puede comprar esta red, pero por ejemplo yo quiero, dentro de poco me voy a pillarme un Turtle in Time de las películas de AliExpress, ¿vale? Porque lo que pasa es ese juego no lo tengo y lo quiero tener, y original pues se va a los 200 pavos, ¿vale? O 300, o yo qué sé, a 400, no lo he seguido muy de cerca. Y la verdad es que el AliExpress también ahora con el tema de los impuestos y tal, bueno, respectivamente al precio que compramos, pues también un poco yo creo que la plataforma se va a chafar en ese aspecto, ¿no? Ya sabemos que Amazon un poquito más carito y menos cosas en ese aspecto podemos encontrar respecto a AliExpress o Wish, pero joder, si hacéis estas cosas pues no podemos tampoco ni comprar temas retro, ni consolas chinescas, ni yo que sé, ni ningún arcade de etc, ¿no? ¿O qué opinas tú, Robe, del tema? A ver, yo lo que dices, yo, por ejemplo, del tema AliExpress, comprar reproducciones y cosas de esas, yo lo veo de putísima madre para el que quiera jugar, ¿sabes? Y no tenga 200 pavos, ¿qué pasa? Si no tienes 200 euros y quieres un juego, ¿sabes? No sé cuál decirte, ¿sabes? Un Zelda, un Secret of Mana, cualquier juego, un cartucho de Super Nintendo, esto que no sabes, sabes que valgan mucha pasta. Puedes comprar, tío, por 10 pavos o 9 pavos, o lo que te pidan por AliExpress y jugarlo, y encima que te venga, ¿sabes? Un Demo 3 o lo que quieras, ¿sabes? Lo que quieras, y encima muchas veces que te viene ya el juego, que te no sé yo, y demás, lo veo de puta madre. De hecho, he hecho un vídeo hablando de esta mierda, porque sí que es cierto que lo que tú no puedes es coger, pedir a AliExpress un cartucho con la caja por 10 pavos, llevar a Wallapop y querer sacarle 100 a costa de engañar a alguien, ¿vale? Yo eso sí que lo veo mal, o sea, es increíble. Eso hay que ser un canalla de la vida, ¿sabes? Para hacerlo. Pero claro, tío, ¿qué pasa? O sea, no hay que ser tan turista. A mí me gustaría tener muchos juegos de Super Nintendo, demás, que fuesen originales, completos, el cartucho, incluso el insert de hace 30 años, el mantal, el impoluto, la caja, que no tenga nada, tal, pero coño, ¿qué pasa? ¿Sabes? Que yo no tengo una fábrica de billetes en mi casa, ¿sabes? Y quiero jugar los juegos y quiero tenerlos, tío, y me gusta tenerlos lo mejor posible. Entonces, ¿qué pasa? Que si no se me caen los anuncios para nada, si puedo comprar el cartucho, ¿sabes? Si tengo una buena oferta del cartucho, ¿sabes? Pues yo qué sé qué decirte, por ejemplo, el último que me compré, el Alien, que pagué 10 pavos con el envío, no sé qué, no sé si fueron 3 pavos, ¿vale? Pues, tío, luego cogí, me hice yo la caja repro y fuera, ¿sabes? Total. Vamos, caja repro, que es una caja artesanal que la he hecho yo, que lo he impreso en pegatina, lo he pegado en un cartón, la he recortado, la he pegado y me la he hecho yo, tío. ¿Sabes? Y no hay más. No, tengo... Vale, tío. Y te has quedado de puta madre. Creo que la ¿vale? Por dentro está bien, puse la pegatina, joder, lo de los cereales, ¿vale? Lo que es el color de los cereales, pegué aquí, que hubo una
y está por dentro de la caja lo de los combos. Vamos a... Claro, pero es como bien dices tú, es tu personal. Y de hecho te digo una cosa, Robert. Ojalá que esto hubiera sentido antes, ¿vale? Porque exactamente para nuestras colecciones lo hubiéramos enriquecido de manera pues bueno, mejor, ¿no? Hubiéramos enriquecido nuestras colecciones, incluyendo estas cajas, entre comillas, repro, ¿no? Porque bueno, si no dedicamos a venderlas, que es para nuestra colección personal, pues lo veo bastante bien, bastante óptimo y factible. Y por supuesto, no hacemos daño a nadie con esto, ¿no? ¿Vale? Sí, se nota ahí, se nota, la verdad que sí. La caloría de los reales. Es que, tío, si es que es para mí, ¿sabes? Yo tengo el juego, tío, y es lo que hay. Lo que sí que compro, tío, son los insets. Porque he encontrado por eBay un sitio que te los venden 20 pavos, 20 insets. Solo en euros, ¿sabes? También puedes montarlos tú, pero es una paranoia montar los insets dentro, para... Vale, gente, pues ahora ya vamos a pasar, porque ya está aquí hablando con el pirata del retro y sé que tiene unas cositas muy guapas ahí en su colección y le he dicho... En la rotonda sácanos toma la algunos tercera juegos salida. guapos ahí para ponerlos aquí a la peñita y muéstranos algo ahí de eso que le traes cariño, algo guapo ahí de la colección. A ver qué nos ha traído aquí. Una de las sagas también que me encantan, ¿no? De muchas de por excelencia de todos los tiempos, pues son estos Mortal Kombat, ¿de acuerdo? Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, que se ven por aquí, ¿de acuerdo? Porque somos archiconocidos. Y por supuesto una saga impresionante que a mí me ha gustado, ¿no? De todos los tiempos de la lucha, Fatality 36, sangre a borbotones. Y por supuesto, pues con una mecánica muy buena de época y ahora tampoco nada del otro mundo. Pero bueno, con algunos combos y tal, y por supuesto, como digo, los movimientos finales, que es lo que más nos gustaba y lo que nos dejaba locos, ¿no? En aquella época. Y bueno, vamos a sacar, como digo, los dos juegos de fichas, ¿no? Bueno, son juegos de fichas de mi colección, casos pesados, ¿no? Por así decirlo, y juegos que se le tienen cariño, que fue adquiriendo yo con el paso del tiempo, no me acuerdo ya realmente cómo lo adquirí, ¿vale? Pero bueno, son juegos que tengo en la colección y yo sé que son juegos muy buscados, grandes joyas, y vamos a comenzar con un Survival Horror que, bueno, lo tengo en este caso en PlayStation 2 y un juego que tú bien lo comentaste en un vídeo tuyo aquí en el canal, ¿vale? ¿De acuerdo? Y por supuesto no es otro que el Royal Road, un joya indiscutible, ¿de acuerdo? Voy a mostrarlo por aquí, completito, en súper buen estado. Un juego que... ¿De acuerdo? Sé que este juego te gustaría tenerlo. A lo mejor en un futuro podemos hacer algún negocio tuyo, ¿no? Vamos a ver, pero bueno. Como digo, un juego... Si alguna vez me acerco por allí, aunque no lo tendré muy fácil, porque ya sabes que yo lo subo y valoro Eso... de PS2 lo quitaría. Sí. Eso como mínimo. Y bueno, seguimos ahora con otra joya, que en este caso Mega Drive, ¿vale? Un plataformación, por supuesto también súper buscado y súper cotizado, ¿no? En este caso estamos hablando de Alien Soldier de Mega Drive, otra gran joya, ¿vale? De Treso. Y por supuesto, pues, ¿qué decirte de este juego? Maravilla, un juego que tiene muchísimas pantallas, en cada pantalla un jefe final y una banda sonora interesante, porque es que Treso de la época se había cerrado de aquí. Y nos sorprendía con estos juegos de plataforma, incluso luego ya pasó a temas de superar, etcétera, y bueno, ya está, son dos joyas que tienen mi colección muy importantes, muy valoradas, y que se le tiene cariño, y los juegos que muy buenos también, ¿no? De calidad, alto también, ¿no? Premium, por así decirlo. Ahora que estamos aquí, alguien que sería hacer un vídeo mostrándome 10 juegos más fetiches, más guapos, más cariño tienes ahí de tu colección. No hace falta que sean todos ahí como todos que nos han enseñado, capaz de ser juegazos, ¿vale? De mucha pasta, ¿sabes? O sea que tú, yo que sé, que si no es el hobby, que valga 10 pavos, lo quiero decir, ahí los 10, 15 que más... Sí, por supuesto, nos mandamos si quieres otro directo o de manera cual sea, ¿de acuerdo? Sin ningún problema, pues por supuesto lo vamos a hacer. Ya preparamos el tema. Intentaremos trabajar absolutamente retro y bueno, de momento, pues bueno, este también un rinconcito de casa donde yo juego y tal. Y bueno, aquí está viendo una secuencia que sale de PDFI, ya sabéis que, por así decirlo, no, el emulador o sistema operativo, no sistema operativo, pero bueno, que tiene muchos sistemas, en este caso estamos puesto aquí el MAME, ¿no? ¿De acuerdo? Y nada, pues hasta aquí yo creo que el vídeo, ¿no? ¿Cuál es mi plataforma favorita? Yo creo que ya en
vídeo la has contestado. ¿Cómo ha ido la conversación? Sí, sí. Sin duda, es que tengo el corazón un poco dividido, ¿vale? Tengo que decirlo, pero ligeramente gana Super Nintendo, ¿de acuerdo? Ligeramente gana Super Nintendo, pero está la cosa ahí entre negar el Super Nintendo. Lo que se ha visto, por supuesto, para mí fue ya algo que lo tengo presente de hoy. Por supuesto, son una de mis colecciones preferidas. Y todo que jugué en la época siendo un chaval, un adolescente que me pilló, por supuesto, en pleno apogeo de esa época, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, es lo que más me gusta, y lo de 16 bits, por supuesto, lo 8 bits también me encanta. Pero lo de 16 bits para mí, chapó, y nada, el de hoy también está muy bien. Esta pequeña charla aquí con la perspectiva, espero que os haya molado, así que ya sabéis que por aquí habéis estado viendo esta charla mientras sabéis un ratejo con cajas de los graciosos, vídeos, cuando esto el canal de este hombre que es un verdadero crack, tiene vídeos que se han dado, sobre todo de reto, pero también hacemos iguales, se tira a la calle preguntando a la gente que hace videojuegos, que hace cositas muy guapas. Que se puede. Claro, lo que se puede, como bien dice, con estos fingers cada uno hace el canasto que puede, ¿no? Así que nada, eso, resulta Es divertido ahí. A ver su contenido, pues suscribáis, y ya sabéis, en los comentarios, pues dejad lo que queráis respecto a esta charla que hemos tenido, tenemos que cierres el vídeo, tío, un placer. Continúa recto. Siempre es un placer también estar charlando contigo y pasar el rato contigo, porque eres una persona que siente esto de corazón, te gusta lo que te gusta jugar, el resto es nuestra pasión, y siempre pues encantado de hacer vídeos contigo. Por supuesto, yo creo que seguiremos haciendo alguno más, yo creo. Si no, también mi canal, por supuesto, me apetecería que hiciéramos alguno pues, cuanto antes mejor, cuando se pueda, por supuesto. Continúa recto. Y nada, pues despedirnos, perros, piratas del retro, por quitar lo que queráis. Y nada, nos vemos muy pronto, por supuesto, aquí en mi canal, en este canal, donde queráis, ¿vale? Siempre desde el tomate para vosotros, y ha sido un placer hacer vídeos para vosotros, ¿de acuerdo? Pues nada, nos vemos. Hasta luego, piratas. ¿Alguien recuerda cuando PlayStation quiso hacer su propio Super Smash Bros? Si no, no los culpo. PlayStation All Stars fue un juego de PlayStation que intentó ser una especie de Smash Bros, metiendo personajes de sus sagas más famosas a pelear en un videojuego, pero lamentablemente tuvo un final fatídico. Ahora sí que salió todo mal. La gente cada vez lo recuerda menos y PlayStation se encargó de sepultarlo más, cerrando sus servidores online en 2018. Lo curioso con esto es que las ideas que tenían eran muy buenas, pero debido a ciertos inconvenientes, muchas de ellas jamás salieron a la luz. Pero créanme cuando les digo que si todo lo planeado se hubiera llevado a cabo, posiblemente tendríamos la competencia directa de Smash Bros. Aunque creo que me estoy adelantando un poco. Para empezar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no tuvo el éxito esperado este juego? ¿Fue culpa del estudio desarrollador o de PlayStation por no darle la suficiente publicidad? O quizá mucho peor. En fin, en este video te hablaré de la triste historia de PlayStation All Stars y por qué no tuvo trascendencia más allá de ser un intento más de un Smash Bros. Así que sin más que decir, comencemos de una vez. PlayStation se encontraba en una época en la que le estaba yendo muy bien con su consola PlayStation 3. Llevaba 6 años en el mercado y habían lanzado buenos juegos y tenían sagas ya consolidadas y reconocidas a lo largo de sus 3 generaciones de consolas. Eso provocó que Sony quisiera crear un nuevo videojuego crossover de sus juegos estrella, algo parecido a lo que hizo Nintendo con Smash Bros. Y a decir verdad, era una idea bastante buena, considerando la popularidad que consiguió Smash Bros. Para Wii años atrás. Y no era para menos. Digo, ¿quién no amaría un juego de peleas con los personajes icónicos de PlayStation? En ese entonces, su estudio estrella era Naughty Dog, quienes habían creado hasta ese momento juegos muy buenos. Y muchos de los personajes más famosos de PlayStation habían salido de ese estudio, sin mencionar su gran conocimiento de desarrollo de juegos específicamente para las consolas de PlayStation. Fue por eso que Sony les confió a ellos el gran proyecto.
De esta forma fue que crearon un juego increíble a la altura de Smash. Oh, eso me gustaría decir, pero no pasó así. Naughty Dog estaba muy ocupado trabajando en su siguiente juego, uno que más adelante se conocería como The Last of Us, así que no podían distraerse con otro proyecto. Querían enfocar toda su atención a su juego más reciente. Para empeorar las cosas, los demás estudios que poseía Sony estaban en las mismas, desarrollando otros proyectos y ninguno tenía tiempo libre para desarrollar el que querían. Vaya, no tenían un Masahiro Sakurai pues. Así que lo que hicieron fue crear un nuevo estudio con empleados de otros estudios de PlayStation y de terceros para ponerse a trabajar en el proyecto. Ese estudio posteriormente fue conocido como Superbot Entertainment. No se encariñen mucho con este estudio, que tuvo un final muy triste. Fue así que en 2009 comenzó el desarrollo de este juego. En un principio se llamó Title Fight, o Pelea por el título en español. Muy original. Y el juego era igual que Smash, un plataformero de peleas en el que los personajes se enfrentaban y tenían interacciones con el escenario, lo cual a primera vista se veía muy bien, aunque muchos de esos escenarios que tenían en un principio nunca vieron la luz. De hecho, los modelos se veían muy raros en las versiones beta, pero con el tiempo fueron corrigiendo eso. En otras palabras, tenían un concepto bueno y que se estaba cocinando muy bien. Y es que cuando lo mostraron a los jugadores, a todos les voló la cabeza. O al menos eso me gustaría decir. De no ser porque Superbot Entertainment, digamos que no fueron muy cuidadosos con la información privada del juego. Y sí, desde el desarrollo empezaron los problemas. Para empezar, comenzaron a postear que estaban contratando gente especializada en juegos de peleas y en el juego online para PlayStation 3. Eso rápidamente encendió las alarmas de los fans de Sony, quienes comenzaron a especular cosas y no le quitaron los ojos de encima al estudio. Quiero decir, ¿Sony? ¿Juego de peleas? Muy sospechoso. El resto es historia. Las filtraciones no se hicieron esperar y estaban por todos lados. Salieron imágenes de Sweet Tooth de Twisted Metal como concepto del juego. El problema era que en la misma imagen se confirmaba la aparición de Kratos por un comentario de código que estaba en la parte de abajo. Obviamente, cuando esta información llegó a internet, el fandom de PlayStation explotó. Todos estaban emocionados de que tendrían su propia versión de Smash Bros. Con personajes de PlayStation. Pero las mismas filtraciones fueron las que arruinaron la sorpresa, ya que se mostró 4 meses antes de que Sony anunciara el juego de manera oficial. Y con todo esto, ¿qué podía salir peor? Pues las filtraciones no solo se limitaron a que existiera un Smash de PlayStation, sino que se filtró todo el roster, los mapas y aspectos del juego que vendrían incluidos en la primera versión, así como betas privadas y públicas. Estamos hablando de que se reveló toda la información meses antes, ya para casi nadie era sorpresa cuando lo anunciaron. Al final el juego salió bajo el nombre PlayStation All Stars y se notaban las inspiraciones de Super Smash Bros. En él. Tuvo varios cambios respecto a su versión inicial y los modelos habían mejorado bastante. Seguía siendo un juego de plataformas de peleas, pero tenía una diferencia con Smash, y era que los jugadores solo podían ser derrotados con un ataque especial. Por más que fueran golpeados o sacados del escenario, no se perdían. Como concepto estaba interesante, aunque el director en una entrevista dijo que para él fue un error que hicieran algo así y que le hubiera gustado que fuera diferente. El juego tenía escenarios muy bien logrados, tematizados con los juegos de PlayStation, pero a diferencia de Smash, tenían una característica especial, y es que acá los escenarios tenían crossover también. Los elementos en los escenarios llegaban a ser de más de una saga a la vez, punto para el juego, ya que eso lo hacía parecer más un crossover que el mismo Smash. Tenía un gameplay bueno, movimientos mayormente bien pensados para los personajes y tenía actuación de voz. Incluso tenía español latino. ¿Has visto siquiera un bitón de oro? Sin embargo, las reviews fueron algo mixtas. Había gente que amaba el juego multijugador y las mecánicas de pelea, al igual que los gráficos, pero también fue muy criticado debido a la falta de contenido para un solo jugador y por la mecánica de derrotar al oponente solamente con el ataque especial, aunque era curioso, porque habían ciertos jugadores que amaron esta mecánica. De cualquier forma, el juego se seguía sintiendo incompleto. Sí, tenía personajes de PlayStation luchando en un videojuego, pero no eran los personajes de PlayStation luchando en un videojuego. Me explico. PlayStation tuvo varios personajes icónicos en su historia, y muchos de ellos no estaban en el roster de PlayStation All Stars.
Sagas que lograron entrar fueron Uncharted, God of War, Loco Roco, Parappa the Rapper, Little Big Planet, Sly Cooper, BioShock Infinite, Resistance, Infamous. De hecho, tuvimos el mismo personaje de Infamous 2 veces, siendo el del primer y segundo juego. Twisted Metal, Devil May Cry, Metal Gear, incluso metieron a Fat Princess, personaje que estoy seguro que no lo volverían a meter. Y estaba muy bien, muchos de esos personajes son queridos e incluso también icónicos, como Kratos o Nathan Drake. Pero faltaron personajes muy importantes en la historia de PlayStation y que era un pecado no haberlos incluido. Crash Bandicoot, por ejemplo, era uno de esos personajes icónicos que, aunque nunca fue propiedad de PlayStation como tal, mucha gente asociaba a Crash Bandicoot con PlayStation por haber nacido ahí. Al igual que Cloud de Final Fantasy VII u otros personajes de Final Fantasy en general, como eran juegos muy populares, exclusivos de PlayStation y se volvieron icónicos, uno esperaba que fueran incluidos dentro del juego, pero en su lugar tuvimos inclusiones extrañas, como meter a Raiden de Metal Gear Rising en lugar de Snake de Metal Gear Solid. Digo, creo que uno es más icónico que otro si te pones a ver la historia de PlayStation. Al igual que Dante. ¿Por qué poner al nuevo si podían meter al clásico de toda la vida y que era más querido? ¿Qué fue lo que pasó? Digamos que las cosas no fueron fáciles para Superbot Entertainment y vamos a tener que regresarnos nuevamente al desarrollo del juego, pues a mi parecer, este fue el mayor problema que tuvo este proyecto. Verán, Superbot tenía una lista de los personajes que querían meter. Ellos sabían qué personajes querían los fans. No es que ellos hayan metido a los personajes del roster final porque sí, trabajaron mucho tiempo con Sony. Ellos conocían a su público. De hecho, durante el desarrollo pensaron en personajes principales de distintas sagas importantes, no solo de PlayStation, sino que fueron populares por PlayStation. El problema fue con las negociaciones y licencias de dichos personajes. Por ejemplo, Crash Bandicoot fue pensado para ser añadido en PlayStation All Stars, pero ¿quién creen que era el dueño del personaje en aquel entonces? Activision. Y de hecho hubo negociaciones entre Sony y Activision por el personaje, pero simplemente Activision no quería dejarlo ir, a menos que les pagaran una cantidad muy grande de dinero. Ya he hablado antes en un video de cómo tratan mal a Crash estas compañías, y en ese momento Activision sabía que tenía una mina de oro y querían sacarle el máximo provecho a como diera lugar. En este caso con Sony, si querían que Crash apareciera en su juego, tenían que pagar una alta cantidad de dinero. Según algunos empleados anónimos, han declarado que Activision pidió $8 millones y además una comisión por cada copia vendida. Y algo similar pasó con Spyro, aunque nada de esto ha sido confirmado de manera oficial. Pero hey, aún quedan más personajes de sagas icónicas, ¿no? Tomb Raider, por ejemplo. Muchos crecieron con Lara Croft en la PlayStation 1. ¿Qué mejor que añadirla al juego? Pues no se pudo negociar tampoco. ¿Por qué creen que fue? ¿Por el precio? No. ¿Porque no querían que se involucrara en otras franquicias? Tampoco. Fue simplemente porque Square Enix estaba trabajando en un reboot de la saga, y como estaban trabajando en una nueva imagen para Lara Croft, ya no querían usar al antiguo modelo, pero aún era muy temprano para darles el nuevo, ya que su juego se estrenó después de PlayStation All Stars, y no querían que el personaje debutara en otro juego que no fuera Tomb Raider. Así que se les negó usar a Lara Croft en PlayStation All Stars. Algo similar pasó con Dante. Al estar trabajando en un nuevo Devil May Cry, a pesar de que Superbot les pidiera permiso de utilizar al antiguo Dante, Capcom insistió en que usaran al nuevo, para darle más promoción a su nuevo juego. Mantente a la Igual con derecha en la Raiden. bifurcación. Ellos querían meter a Solid después, Snake, tome pero la Konami salida de dio a la derecha. PlayStation All Stars como una oportunidad de promocionar su nuevo juego, Metal Tome la Gear salida Rising. de la derecha. Por eso fue que solo se les permitió usar ese personaje en lugar de Snake. Y sin tantos personajes icónicos, parecía que el juego iba directo a acabar su tumba. Básicamente, las compañías veían a PlayStation All Stars como una herramienta de marketing, más que como homenaje a los personajes, como lo hacía Smash cuando tenía personajes de otras compañías. Pero hey, aún quedaba Final Fantasy. Cloud, Sephiroth, Tidus, entre otros personajes de la franquicia tenían oportunidad de entrar, ¿no? Pues sí y no. Hubo negociaciones con Square Enix para los personajes, sí, pero se echaron para Mantente a la atrás cuando izquierda se en la enteraron de que los bifurcación. desarrolladores de PlayStation All Stars eran un nuevo estudio y el juego era una nueva marca. Se pusieron escépticos de lo que podían hacer con sus personajes más preciados. Fue por eso que negaron los permisos para que entraran en el roster. No querían manchar su imagen. Es irónico que muchos de los estudios de personajes icónicos de PlayStation le dieran la espalda a PlayStation.
considerando que este último los hizo populares. Quiero decir, ¿se imaginan el tremendo juego que hubiera sido si todos estos personajes hubieran hecho aparición? Hubiera sido algo totalmente diferente a lo que vimos como resultado final. De igual manera, Superbot se las arregló para lanzar un juego decente. Y digo decente porque pudo haber sido mejor, de no ser porque Sony también le dio la espalda al juego. Si no fuera poco el hecho de que muchos de los estudios no apoyaran el proyecto, Sonic tampoco hizo mucho de su parte, pues el presupuesto para el juego fue muy limitado. Por eso muchas de las cosas que se ven dentro del juego también eran limitadas, como las escenas finales de algunos personajes o el poco contenido que tenía. Y es que, según han comentado, mucho del presupuesto que Sony dio al juego se acabó en conseguir las licencias de los personajes. Al final, el juego solo logró vender alrededor de 1 millón de copias, así que Superbot planeó varios DLCs para alzar más las ventas, anunciando varios personajes como Cat de Gravity Rush. De hecho, tenían planeado meter más escenarios, trajes, modos de juego y más contenido, pero después de terminar el contrato que tenían con Sony, este último simplemente desechó al estudio, y los DLCs futuros pasaron a manos de Santa Mónica. Y aunque ellos lanzaron personajes como Zeus de God of War o Isaac Clarke de Dead Space, las ventas no fueron suficientes. Jamás dieron a luz por las bajas ventas que tuvieron estos DLCs, y Sony se negó a desarrollar una secuela debido a las pocas ventas del juego en general. Y para sepultarlo, cerraron los servidores online en 2018, haciendo parecer que Sony quiera olvidarse de que este juego alguna vez existió. Pero se estarán preguntando, ¿qué pasó con el estudio Superbot Entertainment? Hicieron un gran trabajo aún con todas las limitaciones que tuvieron. ¿Qué hizo Sony con ellos luego de que los quitara del proyecto PlayStation All Stars? Bueno, aquí viene la parte triste. Superbot fue desechado como basura. Luego de que terminara su contrato y fueran apartados del juego, nadie más los quiso contratar. Ni siquiera Sony les dio un nuevo proyecto, a pesar de que hicieron un trabajo muy bueno con lo que tenían. Pero al parecer nadie supo valorar al estudio, por lo que tomaron la decisión de desarrollar juegos para móviles, creando un juego de peces llamado Cuttlefish Friends en 2013. Sin embargo, para 2014 dieron de baja su sitio web y luego de un tiempo simplemente desaparecieron. No quedaron en bancarrota, solamente desaparecieron y no se sabe nada del estudio hasta la fecha. Algo bastante oscuro y triste. A mi parecer fue un estudio maltratado, pues fueron quienes se encargaron de uno de los juegos más importantes de PlayStation, ya que iban a crear lo que vendría siendo el Smash versión PlayStation. Y sabemos lo que significa hoy en día Smash Bros. En Nintendo, pero fue un juego que se creó en el momento erróneo. No era el momento adecuado para desarrollarlo debido a las licencias difíciles de conseguir y a que no había disponibles varios estudios para desarrollarlo. Si hubiera sido hoy en día el desarrollo, probablemente las cosas hubieran sido diferentes. Apuesto a que ahora las negociaciones serían más fáciles, como con Crash debido a la reputación de Activision, Dentro de 50 con Lara metros, Croft, Dante, gira a la Snake. izquierda. Aún así el juego no era malo, fue el único que le pudo dar pelea Gira a a la Smash, izquierda. pero las cosas salieron mal. Lo bueno que sacó Sony de todo esto fue un estudio como Superbot Entertainment, pues a pesar de ser uno nuevo, se veía que tenían el potencial necesario para trabajar en futuros proyectos grandes. Pero ya saben lo que pasó y actualmente nadie sabe nada del estudio. Me gustaría que algún día PlayStation retomara un proyecto similar, ya que tiene personajes a lo largo de su historia que han sido emblemáticos en el mundo de los videojuegos, pero parece que ahora están enfocados en otro tipo de cosas y quizá luego de lo que ocurrió con PlayStation All Stars, no quieran volver a hacer algo similar. Y es que hasta parece que en serio quieren que nos olvidemos de este juego. Pero bueno, quién sabe y algún día nos sorprendan con un nuevo crossover o algo así. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, les agradecería bastante que me dejen un like y compartan el video para seguir haciendo este tipo de contenido. Yo soy Dani Kio y aquí me despido. Nos vemos cuando lancen otro PlayStation All Stars. Chao.岩田さんが、私に投げた最後のミッションだったりするんですね。 En Nintendo han existido personalidades importantes que se han destacado por su gran trabajo en la industria de los videojuegos. Uno de ellos sin duda es Masahiro Sakurai,
una de las personas que ha hecho historia en la industria y más conocido por sus dos creaciones más grandes, Kirby y Super Smash Bros. Ha hecho muchas cosas por Nintendo a pesar de no ser un empleado directo de ellos, y en un punto de su vida cumplió la última misión de Satoru Iwata. En esta sección de videos conoceremos más a diferentes personalidades en el mundo de los videojuegos. Esta vez toca el turno de Masahiro Sakurai. Así que sin más que decir, comencemos. A Masahiro Sakurai Continúa siempre le recto. interesó el mundo de los videojuegos y se quería dedicar a él, pero su familia no aprobaba eso, por lo que lo mandaban a estudiar. A sus 19 años tuvo la oportunidad de trabajar en una pequeña empresa de videojuegos llamada HAL Laboratory, donde conoció a Satoru Iwata, quien era un programador y futuro presidente de esa empresa. Sakurai entró a HAL como diseñador y se encargó de varios juegos para la Game Boy, pero desde que entró a la empresa estaba trabajando en la creación de documentos para un proyecto llamado Tinkle Popo, un futuro videojuego que Sakurai quería crear con la finalidad de llegar a jugadores principiantes. No fue hasta tiempo después que su proyecto daría luz verde y comenzaría a desarrollarse. El plan era que HAL Laboratory lo distribuyera. Ya tenían alrededor de 20.000 copias reservadas, pero Nintendo se acercó a ellos y canceló el lanzamiento. Esto debido a que varios dentro de Nintendo, entre ellos el señor Miyamoto, sabían que ese juego tendría mucho potencial y la mejor decisión era que Nintendo lo distribuyera para de esta forma llegar a más personas. Pero le habían pedido a HAL Laboratory que cambiaran el nombre del juego y del personaje, pues Tinkle Popo sonaba muy japonés, por lo que al final se decidió colocarle el nombre de Kirby, quien fue un importante abogado en Nintendo América. Aunque también tenían otro problema, pues cerca del día de lanzamiento estaban terminando el diseño de las cajas que contenían los cartuchos, y al ser un juego de Game Boy, cuya pantalla era blanco y negro, no se había pensado el color de Kirby, aunque según Sakurai, desde que lo diseñó lo hizo pensando en que sería rosa, pero nadie más del equipo lo sabía. Por otro lado, a Miyamoto se le hacía buena idea que Kirby fuera amarillo, por ser un color dinámico y cálido, pero entre que decidían qué color sería lo mejor y al tener que mandar los diseños a América ya para su distribución, se optó por dejarlo en blanco. Pero tiempo después se decidió que el color que había elegido Sakurai sería el color de Kirby, y en Japón fue impreso de esta forma, cosa que generó una confusión entre los jugadores, pues mientras que en América era de un color, en Japón era de otro. Hasta que el juego se llevó a la NES, donde mundialmente se dio a conocer que Kirby era rosado. Cabe destacar que Kirby Dream Land, el de Game Boy, fue un éxito gracias a que Nintendo se encargó de la publicidad y distribución, vendiendo alrededor de 1.5 millones de copias, mucho más que las 20.000 que planeaba vender HAL Laboratory en un comienzo. Desde el éxito que tuvo Kirby, tanto en Game Boy como en la NES, Masahiro Sakurai comenzó a trabajar en otro para la Super Nintendo, logrando que cada uno tuviera su propio carisma y agregara cosas que lo volvieran más divertido, pero sin perder esa simplicidad que lo caracterizaba. El de Game Boy, por ejemplo, fue pensado para jugadores principiantes, pero cuando fue hecha la versión de NES, Sakurai pensó que también quería que los jugadores experimentados disfrutaran del juego, dándole a Kirby la habilidad de absorber a los enemigos y copiar sus habilidades. Sakurai siempre hacía bien su trabajo como diseñador, pero se sentía un poco limitado por hacer solamente Kirby, por lo que comenzó a trabajar en algunos prototipos de videojuegos que más tarde le servirían. Sakurai estuvo trabajando en 4 tipos de videojuegos diferentes, y con ayuda de Satoru Iwata logró hacer un prototipo de 2 de ellos. Uno era un juego de acción-aventura y otro un juego de peleas. Adivinen cuál fue el que decidieron avanzar. Exacto, el juego de acción-aventura. Pero en ese momento, un juego de Kirby conocido como Air Ride, un juego en el que también estaba trabajando Sakurai, fue abandonado temporalmente, por lo que necesitaban sacar otro juego rápido. Y de los prototipos que tenía Sakurai, el juego de peleas era el que se podía desarrollar más rápido. Y sí, ese era el prototipo de lo que en un futuro sería Super Smash Bros. Así que podríamos decir que su desarrollo inicial fue un tanto accidental. Sakurai tenía listo el prototipo, pero tenía personajes genéricos y a Iwata no le parecía muy atractivo para venderse. Así que Sakurai pensó en varias opciones. Primero, en que todos los personajes fueran perros y que fuera el primer videojuego de peleas de perros, pero lo descartaron. Luego pensó en agregar a los personajes de Kirby, pero no sonaba muy convencido. Luego de pensarlo y charlarlo entre ambos, llegaron a la conclusión de usar a personajes de Nintendo en un formato de Battle Royale de peleas. Sin embargo, usar a los personajes de diferentes estudios de Nintendo sería un problema,
Primero tendrían que convencerlos de usarlos, y al ser un prototipo difícil de explicar, Iwata y Sakurai pensaron que la mejor manera de avanzar era terminar el prototipo en secreto, metiendo en él a personajes como Mario, Donkey Kong, Samus Aran y Fox. Así que una vez terminado, decidieron mostrarle aquel prototipo al señor Miyamoto, quien sorpresivamente aprobó el proyecto. Pero ahora se tenían que enfrentar a otro problema: conseguir el permiso de todos los demás creadores de los personajes para continuar con el desarrollo. Sakurai quería meter personajes de distintas sagas de Nintendo, entre ellas Super Mario, Metroid, Earthbound, Fox, Pokémon, Zelda, entre otros. Shigesato Itoi, el creador de Earthbound, tenía una relación muy buena con Satoru Iwata, por lo que no fue difícil que aceptara. Miyamoto accedió sin problema, comentando que le gustó mucho cómo capturaron la esencia de Super Mario, y así con cada uno de los creadores, con excepción de Pokémon, pues ahí no tenían que pedirle permiso a un creador, sino a una compañía entera, The Pokémon Company, quienes no se veían convencidos de permitir que sus personajes estuvieran en un videojuego de peleas siendo golpeados, pues mancharían su imagen, la cual era cuidadosamente supervisada. Incluso le preguntaron al presidente de ese entonces, Tsunekazu Ishihara, y él lo veía algo difícil. Casi estaban descartados, de no ser por Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon, que cuando vio el prototipo le pareció muy cool. Y tiempo después, The Pokémon Company aceptó que los personajes entraran en ese nuevo juego. De esta forma, Sakurai comenzó con el desarrollo del mismo junto a HAL Laboratory, solo que al ser un videojuego con personajes que no eran suyos, tuvo mucho cuidado y supervisó con detalle cada movimiento que les colocaba. Sakurai quería que la esencia del personaje quedara impregnada en el videojuego, porque quería que tanto los jugadores como sus creadores sintieran que se les dio el debido respeto a cada uno de los personajes, ya que como creador de Kirby, él se sentiría molesto si su personaje terminara en un videojuego y a la gente le disgustara. Cuando se le preguntó sobre eso, Sakurai dijo lo siguiente: hubo ocasiones en las que me sentí algo molesto de que Kirby fuera despreciado en ilustraciones de alguien más o como cameo. Smash Bros. Fue concebido en parte como una reacción contra ese tipo de cosas. Imagino que cualquier creador de un personaje tiene esa sensación protectora con sus creaciones. Smash Bros. Trajo una cantidad sin precedentes de personajes diferentes y era de suma importancia para nosotros recrear fielmente sus personalidades y características. Yo no quería traicionar a los creadores de los personajes originales. Fue con esa filosofía que Super Smash Bros. Fue creado y publicado en Nintendo 64 en 1999, comenzando a ser uno de los juegos que tomaría mucha importancia en futuro. Al principio tuvo muchas críticas, que iban desde empleados de Nintendo pensando que si era correcto que Mario golpee a Pikachu, hasta padres de familia quejándose porque Pikachu sostenía una pistola, por lo que Sakurai salió a decir que el juego no se trataba de matar al rival, sino que era una especie de juego de deportes, y por eso celebraban cada vez que un jugador ganaba. De igual forma, las revistas de aquella época decían que el juego era muy fácil y solo tenías que presionar A para ganar. Críticas que Sakurai lo volvían loco, pues a él y a su equipo les había tomado mucho tiempo pensar en combinaciones y tácticas para que los jugadores tuvieran estrategias. Pero a pesar de todo eso, al juego le fue muy bien en ventas, y con el tiempo, la gente comenzó a darle el mérito que se merecía. De hecho, para su secuela ya tenía una gran base de fans en Nintendo, y Sakurai junto con su equipo desarrollaron Super Smash Bros. Melee en tan solo 13 meses. Que debido a ello fue que Sakurai colapsó de tanto trabajo y fue hospitalizado por dormir 4 horas diarias. Además, durante el desarrollo, Hideo Kojima le pidió a Sakurai incluir a Snake dentro del juego, y Miyamoto le pidió a Yuji Naka que Sonic estuviera dentro. Pero debido a que el desarrollo ya estaba muy avanzado, ninguno de los dos entró. Por si todo esto fuera poco, el juego estuvo a punto de ser retrasado, pero como ya vimos en el video de la historia de Iwata, el mismo Satoru Iwata se encargó de leer la documentación y detectar los errores que tenía, haciendo que gracias a él, Smash Melee no se retrasara, saliendo a tiempo y siendo otro éxito de Nintendo, vendiendo más de 7 millones de copias en todo el mundo. Luego de esto, Sakurai continuó trabajando en un par de juegos de Kirby más, pero ahí fue cuando Sakurai tomó una decisión muy importante que cambiaría su vida: abandonar Nintendo. Luego de que Sakurai retomara y terminara Kirby Air Ride, el último juego dirigido por él,
decidió que quería hacer algo diferente, pues en HAL Laboratory casi siempre le encargaban secuelas. Desde que creó Kirby, la mayor parte de trabajos que había tenido eran relacionados a esta saga. La única diferente en la que había trabajado era Smash, y también ya tenía una secuela. En una entrevista a Nintendo Dream expresó lo siguiente: fue difícil para mí ver que cada vez que hacía un nuevo juego, la gente asumía automáticamente que vendría una secuela. Incluso si es una secuela, mucha gente tiene que darlo todo para hacer un juego, pero algunas personas piensan que el proceso de la secuela ocurre de forma natural. Sakurai quería más libertad creativa y sabía que en HAL Laboratory no la iba a conseguir. Por eso fue que renunció a la empresa, cosa que puso un poco triste a Satoru Iwata, pero que sería algo que ayudaría a Sakurai, ya que junto a su esposa Michiko Sakurai fundaron Sora, una agencia que trabajaba de manera independiente para otras empresas de videojuegos. De hecho, en sus primeros años hicieron una colaboración con un estudio de videojuegos llamado Q Entertainment, desarrollando Meteos, un juego de puzzles para la Nintendo DS. Y aunque parecía que Sakurai por fin haría cosas distintas, vendría un proyecto que no se esperaba. Literal, no se esperaba. Cuando Iwata dio a conocer en la E3 del 2005 que estaba trabajando en un nuevo Smash para la Nintendo Wii, fue una sorpresa para todos, incluido Masahiro Sakurai, quien no tenía idea de que estaban planeando hacer otra entrega. Fue después de esa conferencia que Iwata se acercó a Sakurai y le pidió ser el director del juego, a lo que Sakurai aceptó por el cariño y respeto que le tenía el señor Iwata, pero no sin antes preguntarle que qué hubiera pasado si él no aceptaba ser el director y su plan no salía como quería. A lo que Iwata simplemente le respondió que si no hubiera aceptado, solo harían un port de Melee con mejoras online. Esta nueva entrega no sería desarrollada por HAL Laboratory, sino que Nintendo, en colaboración con Sora, la empresa de Sakurai, trabajarían con otros estudios de Nintendo, entre ellos Monolith Soft. Incluso hicieron una nueva oficina para el desarrollo del mismo. Al final el título tuvo retrasos, debido a todo lo que involucraba el desarrollo: diseños más realistas, una banda sonora con orquesta, incluso varios empleados se pusieron a jugar mucho Melee para entender a fondo el juego. En ese entonces Iwata dio la cara por su equipo y se disculpó con la gente anunciando que habría retrasos en el juego. Gracias a esos retrasos lograron también incluir a Snake y a Sonic, que habían sido descartados en el anterior título. Y además Sakurai, un año antes de que fuera publicado el juego, creó Smash Dojo, un sitio web donde revelaba secretos y contenido de Brawl, como que él fue la voz de Ray DDD en Kirby 64 y la sería en este Smash también, así como en los futuros Smash. Al final el resultado fue lo que ahora conocemos como Super Smash Bros. Brawl, un juego que traía por primera vez a personajes de otras compañías fuera de Nintendo, y logrando que el juego vendiera muchísimo. Ahora mucha gente lo conocía más y se hacía más popular gracias a la Nintendo Wii. Sakurai pensó que sería el último juego de Smash al que se dedicaría, ya que había puesto todo en él en esta última entrega, buscando nuevamente por nuevos proyectos diferentes. De hecho, luego del éxito de Smash Bros. En 2009, un año después, Iwata y Sakurai fundaron juntos Project Sora, una subsidiaria de Nintendo que trabajaría como First Party para desarrollar juegos en sus consolas, aunque solamente desarrollaron un juego y luego cerró, volviendo a trabajar independiente con su empresa Sora. Pero el juego que desarrolló mientras trabajó con Nintendo nuevamente fue Kid Icarus Uprising, siendo el director del juego, regresando una de las sagas icónicas de Nintendo a la Nintendo 3DS, creando un gameplay único que podía ser adaptado a la 3DS para que fuera divertido de jugar, aunque en un principio la idea era hacer un juego de disparos para aprovechar la funcionalidad del 3D de la consola y usando la profundidad, pero al ser una pantalla muy pequeña, decidieron hacer a los enemigos más grandes. Y a pesar de que el juego fue un éxito y fue bien recibido por la comunidad de Nintendo, Project Sora cerró el mismo año de su lanzamiento, en 2012. Las razones detrás de esta decisión aún nadie lo sabe, pero se sabe que no cerró en malos términos, sobre todo porque Sakurai ya estaba trabajando en otro proyecto con Nintendo. Adivinaron, otro Super Smash Bros. Y es que en 2011, y mientras Iwata aún era presidente de Nintendo, con el fin de promocionar sus nuevas consolas, la 3DS y la Wii U, decidió lanzar un nuevo Smash que saldría en ambas consolas al mismo tiempo. Y para esa tarea, contrató nuevamente a Sakurai, pero esta vez los ayudaría Bandai Namco. Y aunque parecía que el desarrollo iba bien, ocurrió algo que nadie se esperaba. Sakurai fue diagnosticado con tendinitis en su brazo derecho, que afectaba sus articulaciones y le impedía
forma, Sakurai y su equipo continuaron con el desarrollo, ya que Dentro de según 50 Sakurai, metros, solo no gira usaba a la su brazo izquierda. enfermo y se aplicaba inyecciones para calmar el dolor. Durante el desarrollo también decidieron que la manera en la que anunciarían a los nuevos luchadores Gira a la sería por medio izquierda. de videos de presentación, los cuales fueron una tarea titánica, pues tenían muchas veces que recrear escenarios, meter animación por computadora, recurrir a otros estilos para encajar con el videojuego en cuestión y a veces usando diferentes técnicas para optimizar cada una de ellas. Pero valdría la pena, pues los personajes que entrarían a Super Smash Bros. For Wii U y 3DS eran personajes que nadie imaginaba que entrarían algún día. Personajes como Mega Man, cuya presentación es de las más recordadas, o la legendaria presentación de Pac-Man, fueron algunos de los personajes agregados a este nuevo roster de personajes, haciendo que Smash se volviera aún más importante que antes. Además, este título fue el primero que contó con contenido descargable de pago, agregando luchadores que eran del agrado de muchos como Cloud o Ryu, o para generar nostalgia para los veteranos de Smash, regresaron a Roy y a Mewtwo. Pero digamos que eso también tuvo repercusiones, pues entre más personajes se agregaban de otras compañías, se volvía en una exigencia por parte de los fans a que entrara su personaje favorito. Muchas veces llegando incluso a amenazar a Sakurai de que metiera su personaje al juego, lo que provocó que Sakurai comenzara a bloquear a muchas personas en redes sociales. A la espera del último personaje y como último DLC, Sakurai e Iwata querían hacer algo diferente. Querían escuchar a sus fans para que ellos fueran los que eligieran al último personaje. Es por eso que abrieron una votación mundial, en la cual cada persona podía escribir qué personaje querían ver dentro de Super Smash Bros., con algunas restricciones. Lo sorprendente fue durante la votación. Quien llevaba más votos hasta el momento era Sora de Kingdom Hearts, pero había un pequeño problema si querían añadir a ese personaje a Smash. Un problema llamado Disney. Sora era un personaje que compartía derechos con Square Enix y Disney, y esta última es de las compañías que protegen mucho sus IPs. Esto desanimó a Sakurai y en una plática con Iwata decidieron que lo mejor sería que no mostraran los resultados de la votación, pues de otra forma, los fans se dedicarían a presionar a la compañía y sería molesto para ellos. Así que lo mantuvieron en secreto, eligiendo en su lugar a Bayonetta, quien fue el personaje más requerido en Europa, y cerrando el desarrollo de Smash for Wii U y 3DS. Pero me estoy adelantando un poco. Antes de que terminara el desarrollo de los últimos personajes, pasaron un par de cosas, pues la votación que habían hecho tenía dos propósitos. Por un lado, sí, gracias a la votación se eligió el último personaje, pero por otro lado, Satoru Iwata junto con Nintendo querían conocer cuáles eran los personajes que la gente quería ver en Super Smash Bros. Y fue desde entonces que comenzaron a planear un nuevo título de Smash, ya que también estaban planeando su futura consola que reemplazaría a la Wii U. Y no se podían quedar sin Smash viendo todo lo que estaba logrando en una consola que no vendió muy bien. Fue así que sin haber terminado de lanzar todos los personajes del actual Smash, ya estaba siendo planeado un nuevo. Sakurai, por otro lado, había dicho que luego de terminar Smash 4 se retiraría por un tiempo para descansar, pues estaba muy agotado con todo el trabajo que implicó ese último. Pero algo estaba sucediendo en aquellos años. Iwata había sido diagnosticado con cáncer y comenzaba a tener problemas para trabajar. Y aunque les decía a los demás que no se preocuparan por él, se veía que algo no andaba bien. Un día Sakurai e Iwata salieron a conducir cerca del aeropuerto de Narita, ya que Iwata se acababa de comprar un carro deportivo que quería, debido a que, según cuenta Sakurai, Iwata se dio cuenta de que era ahora o nunca, y que si no lo compraba, nunca lo podría conducir. Antes de morir, Iwata le pidió a Sakurai que se hiciera cargo de una última entrega de Super Smash Bros. Luego de eso, Iwata fue hospitalizado porque se puso grave. Pero debido al gran trabajo que había con el DLC de Smash 4, Sakurai no tuvo oportunidad de ir a visitarlo. Y un día que se encontraba en su casa, sonó su teléfono y él tenía un mal presentimiento y sabía que algo andaba mal. Según cuenta, sintió lo mismo que cuando sus abuelos fallecieron. Luego de contestar la llamada, le dieron la noticia de que Iwata había muerto. Su muerte le afectó bastante, ya que para él, Iwata había sido no solo su jefe, sino su amigo y su mentor, al cual le había tenido un gran cariño. Sakurai cuenta que iba a visitarlo a su hotel e Iwata siempre le recomendaba libros para que Sakurai los leyera.
También recuerda que Iwata siempre lo llamó Sakurai-kun, pero cuando se fue de HAL Laboratory y Nintendo, lo comenzó a llamar Sakurai-san, que es un término japonés usado para mostrar respeto a la otra persona. Tenían una relación muy cercana y por eso le afectó mucho a Sakurai. Luego de ese fatídico suceso, Sakurai se impuso una misión a sí mismo: cumplir con la promesa que le hizo a Iwata antes de morir. Terminaría lo que ambos habían comenzado desde aquella época en 1999, cuando crearon juntos el primer Smash. Esta vez, Sakurai se encargaría de crear el Smash definitivo y que fuera un éxito. De esta forma podría honrar la muerte de su amigo y continuar con su legado. 大変申し訳ないんですけれども、言わせていただくと、大乱闘スマッシュブラザーズをスイッチで作るというのは、高岩田社長岩田さんが、私に投げた最後のミッションだったりするんですね。草場の陰で喜んでいただけてるとか言わないです。人間はなくなってしまいます。ですが、そんな、岩田さんから学んだこととしてやるべきことを一生懸命やるといいますか、現在やれることを、最大限絞ってやるということはとても大事だと思っています。Así fue como comenzó a planificarse un nuevo título, llamado Super Smash Bros. Ultimate. La idea de este juego comenzó con Satoru Iwata y Masahiro Sakurai se encargaría de terminarlo. Para lograr hacer el Smash definitivo y el proyecto más ambicioso, lo primero que le informó a su equipo de trabajo fue que como idea principal para el juego era traer de vuelta a todos los personajes que alguna vez estuvieron en Super Smash Bros. A lo que, según palabras del mismo Sakurai, cuando le dijo eso a su equipo, sintió un gran silencio. Nadie se esperaba algo así. Además, este no sería un port, sino un juego hecho desde cero, así como Sakurai siempre trabajaba con las secuelas, por lo que cada uno de los personajes fueron rebalanceados. La ambición por este juego era enorme, pero había algo, o más bien alguien detrás, que lo motivaba a continuar y dar lo mejor de sí mismo, y nada lo detendría. Y no exagero, Sakurai llegó a enfermarse nuevamente durante el desarrollo del juego, sufriendo una enfermedad en el estómago, pero en lugar de tomarse un descanso, fue a trabajar con un goteo intravenoso. No quería retrasar el proyecto. Una vez terminaron de incluir a todos los personajes que una vez estuvieron en Smash, Sakurai decidió meter todavía más personajes extra. Personajes ya sean de Nintendo o no, pero que los iba a incluir antes de la salida del juego. Y por si esto fuera poco, también decidió meter todavía más personajes los cuales llevarían años de desarrollo, pero serían los últimos, siendo estos de pago, pero a su vez siendo más especiales, pues tendrían más trabajo con características y mecánicas únicas. De esta forma, Sakurai se mostraría más de cara al público, al estilo de Iwata. Haría presentaciones en vivo cada vez que diera información nueva del juego, y así lo hizo durante toda la línea de vida de Smash Ultimate, mostrando cada personaje nuevo y explicando cómo fue que llegó al juego, justificando cada uno de sus movimientos y dando un tutorial a las personas de cómo usar al personaje con las mecánicas únicas que habían diseñado para cada uno, dándonos a entender que Sakurai nunca cambió su filosofía de respetar a cada personaje y a sus creadores, cosas que venía haciendo desde la 64, cuidando no solo cada uno de los movimientos y ataques de los personajes, sino que también metiendo muchos detalles y referencias en las presentaciones de cada uno. Mantente a la Como el derecha en la detalle de que los bifurcación. Phantom Thieves de Persona robaron la Tome la invitación de salida de la Smash en su derecha. presentación en los Game Awards, o recreando el pixel Tome la art de Neo salida de la Geo para el derecha. video de su presentación, o yéndonos a extremos, recrear nuevamente todos los escenarios para poder agregar la mecánica de crafteo en Steve de Minecraft. Incluyeron a Banjo y a Ridley como una carta de amor a los fans del juego, ya que estos habían sido muy pedidos. Incluyeron todos los escenarios y canciones que habían estado antes en un Smash, más aparte las nuevas. Cada presentación de personaje era muy especial y Sakurai dirigió la mayoría, además de grabarse a sí mismo contando secretos de ellos y jugando él solo con un control en cada mano. El internet se volvía loco cada que anunciaban a un personaje, pero nada comparado a cuando mostraron a Steve. De hecho, en esa presentación, y esta es una suposición mía, pero da a entender que fue Iwata quien le pidió personalmente que Steve estuviera incluido en Smash. 任天堂の担当者が来て言うわけですよ。桜井さん、マインクラフトってスマブラに入れられないですかねって。メガネをクイックイッてやりながら。Al
final todos querían que su personaje favorito estuviera en Smash. Y para el último personaje se guardaron lo mejor. Sakurai logró lo que no pudo hacer mientras Iwata estaba con vida: la inclusión del personaje que ganó en las votaciones que habían hecho años atrás, Sora de Kingdom Hearts. Es muy curioso cómo fue que lo consiguió, pues según él pasó lo siguiente. Por casualidad, conocí a un ejecutivo de Disney en un show de premios. Navegación Le dije que me reanudada. gustaría que Sora se uniera a la batalla en Smash Bros. Y me dijo que ellos también Continúa pensaron que recto. sería bueno que se Navegación pudiera unir. reanudada. ¡Qué sorpresa! Algo que Sakurai e Iwata veían imposible, se logró, haciendo que de esta forma Smash Ultimate cerrara con broche de oro con el personaje más pedido por los fans, cumpliendo la promesa que Sakurai le hizo a Iwata. Y donde quiera que esté, muy seguramente está muy orgulloso del trabajo que hizo su amigo. Sakurai lo había logrado, hizo historia con Super Smash Bros. Ultimate, logró que el juego recibiera halagos, se convirtió en el videojuego de peleas más vendido de la historia, e incluso recibió el premio al creador más valioso del 2021 en Japón, en los Famitsu Dengeki Game Awards 2021. A este punto había dedicado casi toda su vida a Smash, pero por fin, y luego de terminar con el arduo trabajo que implicó el desarrollo de Smash Ultimate, tomó un merecido descanso. La vida de Sakurai aún no termina y aún no se ha retirado del todo, pues sigue trabajando en un proyecto del cual no se ha revelado más, pero que según él, no tiene nada que ver con la producción de videojuegos. Lo cierto es que Sakurai ha sido parte fundamental de Nintendo, y junto con Satoru Iwata, lograron hacer historia en esta compañía. Es cierto que hoy en día y desde hace años, Sakurai no es un empleado de Nintendo y tiene su propia empresa, pero la conexión y relación que tiene con la misma lo hace ser parte de ella, haciendo que aunque lo veamos trabajar en otros proyectos con otras compañías, siempre lo veremos como alguien que es parte de Nintendo. Además de que Masahiro Sakurai se ha ganado el cariño y respeto no solo de la comunidad de Nintendo, sino de la comunidad de videojuegos en general. De igual manera, Smash se volvió algo importante en la historia de los videojuegos, ya que más que un videojuego, se volvió la celebración de los videojuegos. Y aunque al principio solo se trataba de un